Hola, buenas tardes, nuestros apreciados amigos y amigas que siguen este café literario, Verónica Asunción. Hoy felicísimo, siempre estamos felices nosotros, nos sale la sonrisa a flor de piel cuando tenemos como invitado de honor a nuestro hermano querido César Augusto Ascensión Villalona, economista, politólogo, ya habitué en este programa, porque siempre que viene al país lo agarramos y aquí tiene que venir hablando de todos esos conocimientos que tiene para mostrar al pueblo dominicano y al mundo, porque este es un programa que se ve por la vía de YouTube, camina, y así recibe mi hermano siempre las felicitaciones y palabras de agradecimiento y de exaltación por su trabajo, por su labor y por todo lo que enseña, porque Augusto es maestro, ante todo es maestro. Y hoy, precisamente hablando de maestro, está aquí invitado para hablar de un tema que tiene que ver con él como maestro. Augusto, como un profesor universitario que ha ejercido en El Salvador, su país, su segundo país, donde reside de hace más de 35 años y donde ha impartido docencia en universidades y en centros tecnológicos y también en una escuela a la que pertenece, que es una institución que trabaja con educación para el pueblo, educación para la gente que tiene a veces quizás menos conocimiento y que Augusto trabaja para que le lleguen los conocimientos de manera didáctico, rápido. Estamos hablando como escribía José Martí, que José Martí escribía para que todo el mundo lo entendiera, sin rebuscamiento del idioma, con esa facilidad de expresión y de escritura. Así es que Augusto da su materia para que todo el mundo lo entienda. Gracias, Augusto, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por esa introducción. Bueno, tú eres un profesor. ¿Cuántos años estuviste dando clase en El Salvador? 6 años a nivel universitario. A nivel universitario. Sí. Entonces, Augusto, hoy no vamos a hablar de Serrat, ni de René de Rico, ni de todo ese mundo musical que te envuelve y del que nos deleitamos y se deleita también gran parte de nuestros público, de nuestro público, sino que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el sistema educativo en República Dominicana. Yo, presidiendo la Fundación Cultural Verónica Ascensión y la Escuela de Educación, nos hemos encontrado con retos y con muchísimo cuestionamiento y vemos que las noticias no son halagadoras, que si el país tiene un 4% del Producto Interno Bruto dedicado al sistema educativo, que si no se ven los resultados. ¿Cuál sería tu opinión? Que aunque no vives aquí, pero está al tanto de todo lo que ocurre en República Dominicana. Bueno, yo creo que el sistema educativo ha tenido mucha mejoría. Si uno lo compara con cuando nosotros estudiamos, o incluso Los años 60. o años más recientes. Hay mucha queja de que la educación es de mala calidad, de que hemos retrocedido. No es cierto, no creo. Eh, Antes había un analfabetismo enorme, de 60, 50%. Estoy hablando de los años 70, 60, 70. Una población estudiantil muy pequeña. Claro, en los que estaban incluidos en el sistema educativo recibían una educación de una calidad más o menos buena. Siempre ha habido deficiencia, pero estaba muy restringido. La mayoría de la gente estaba excluida. Yo recuerdo que Juan Bosch decía que cuando él llegó a la presidencia, aquí en el país había un administrador de empresa. Claro, me estoy yendo muy atrás. Los años 60. Un administrador. En la década del 70, yo recuerdo cuántas universidades tenía el país. La UAS, la UNFU, la UCAMAIMAC, creo que estaba el INTEC iniciando. No había muchas universidades, había mucho menos escuelas, mucho menos colegios, mucho menos población estudiantil universitaria, mucho menos profesionales. Entonces había una exclusión grande. Lo que ha pasado desde entonces, en todos estos años, es que se ha ampliado la cobertura educativa. Entonces se incorpora más gente al sistema y eso genera más retos en cuanto a la infraestructura y en cuanto a la calidad. Entonces la gente percibe como que la calidad es peor, pero no es cierto. Hay deficiencias en eso, vamos a dar algunas valoraciones, pero también hay mucha calidad en muchos colegios, en escuelas a nivel universitario, hay mucho más profesiones. Te voy a dar algunos datos.
el país tiene en este momento alrededor de 10.500 escuelas y más o menos 35 universidades. Yo estuve buscando la información, se habla de entre 31 y 35. No sé por qué no hay tanta precisión, pero digamos que sean 35. Tú hablas de las estadísticas. Sí, de las estadísticas. Y una cantidad de centros educativos bastante grande. 3.000 y pico de esos centros educativos son de secundaria. O sea, más del 30% son de educación secundaria. Sí, que salen graduados de bachilleres después. Exactamente. Y hay en el país alrededor de 2.600.000 estudiantes, más 520.000 a nivel universitario. O sea, superior, universitaria y técnica. Estamos hablando de 3 millones, de una población de 10. Es una cobertura grande porque hay una población infantil que no va a estudiar. Hay una población graduada que ya no va a estudiar. El país tiene 1.200.000 profesionales y tiene estudiando más de 3 millones. Y una población grande de envejecientes, Y exactamente. que es bastante amplia. Entonces, a nivel de cobertura hay una gran ampliación. Centros educativos, universidades, población estudiantil. El analfabetismo está en 5%, que ya debería el país bajarlo a 4 y declararlo libre de analfabetismo, porque la UNESCO reconoce en un país libre de analfabetismo cuando la tasa va a 4, de 4, porque no es 0. Es decir, que debe ser una meta del país. Debería ya haberse erradicado, pero no es el analfabetismo de cuando nosotros estábamos pequeños, que había una tremenda exclusión. Y a nivel universitario, con esa cantidad de estudiantes, en la UAS hay más de 200.000. Creo que como el 40% están en la universidad, que es la única universidad estatal. Hay problemas, obviamente. De esa población estudiantil, el 61% son hombres y 39 mujeres. No de la universitaria, sino de los niveles primero. Ahí hay problemas, porque hay una desigualdad. Sí, hay una brecha ahí. Y se gradúan todos los años 500.000 bachilleres, 50.000 bachilleres. Y muchos no terminan como, entran a la educación universitaria como un 18%. Estos son datos que si lo comparáramos con hace 30 años, 20 años, hace 15 años, hay un avance. Hay un avance. Un avance. Augusto, nos están indicando una pausa, la primera pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos contigo con esas estadísticas, porque cuando se va a evaluar cualquier aspecto en un país, las estadísticas son básicas. Nosotras como Fundación Vida Sin Violencia trabajamos mucho con estadísticas, porque para medir los feminicidios hay que irse a las estadísticas. Entonces, ese tema es muy importante. Volvemos en breve con César Augusto Ascensión Villalona, nuestro invitado en el día de hoy, hablando del sistema educativo de la República Dominicana. Regresamos de la primera pausa con César Augusto Ascensión Villalona, economista, politólogo y educador. Hoy hablando del tema de la educación en la República Dominicana. Augusto, quedamos en el pasado segmento temas de las estadísticas, porque no todo lo que se dice realmente a veces es cierto. Hay que tener estadísticas para hablar, como tú estás hablando, de que hay una diferencia entre los años 60 al día de hoy. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo creo que también hay una crítica que no es correcta, me parece, que se dice que hoy se lee menos que antes. Eso no es cierto. Antes leer libros era más difícil, tener acceso al libro. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron al historiador Moya Pon donde él rechazaba esa tesis. Solo con la interacción en internet y en los libros ahora digitales. Se lee y hay más profesionales. O sea, si tú tienes 1.200.000 profesionales, si tienes cuántos abogados y abogadas, para graduarse hay que leer, que hay que estudiar. Y siempre hay una parte de la población que no lee. Pero creo que hay más lectura también. Pero eso no quiere decir que no haya deficiencia en el sistema educativo. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo, primero hay que eliminarla. Hay que... sí, llevarla al 4. Sí, y bajarla.
hasta donde se pueda y hay que declarar este país libre de analfabetismo por la UNESCO. Y que sería muy bien decir de el 4% del Producto Interno Bruto va a servir para llevar las estadísticas al 4%. Sí, más esfuerzo por el lado de la cobertura todavía. La escolaridad promedio está en 9.6. En América Latina el promedio es 9. O sea que tenemos una escolaridad promedio. O sea que un dominicano, una dominicana tiene en promedio un estudio de 9 grados, casi 10 grados. En Cuba están en 13, el nivel de estudio. O sea, ya está graduado y tiene un año universitario. Porque son 12 años y ellos están en 13. Y creo que Colombia también. Pero Colombia invierte el 8% en educación. Sí, pero más de 9, digamos cerca de 10, estamos en la lógica latinoamericana, pero hay que subir esa escolaridad promedio. Yo creo que también hay deficiencias en la calidad en varios aspectos. Por ejemplo, aquí solo hay 350 y pico centros politécnicos. De esas 10.000 y pico de escuelas, politécnicos solo hay 300 y pico, que son como el 8%. Es muy poco. Y hay un estudio que yo estuve leyendo de la juventud, una encuesta sobre la juventud de República Dominicana donde hay muchos datos de educación, que el 50% de los estudiantes de los politécnicos encuentren empleo. O sea, un reto es más educación técnica y conectar esa educación técnica con convenios con las empresas privadas para que los estudiantes también tengan empleo, con ciertos incentivos a las empresas privadas. Por supuesto que cuando salgan graduados ya tengan un lugar donde trabajar. Exactamente. Solo en Santo Domingo se puede en un año crear 34 politécnicos. Por ejemplo, para darte una idea, 34, 35. Eso hay que agarrar parte de esa inversión en educación para hacer eso. Y lo puedes hacer en escuelas que ya existen, ampliándola o creando escuelas nuevas. Lo otro, la escuela bilingüe. Quizá también ha visto las tandas extendidas que existen, montar un politécnico. Que es un avance también, porque el estudiantado pierde menos tiempo. Está más tiempo en el aula. En el aula. Esa es otra modalidad que es mejor que como era antes. Lo otro son las escuelas bilingües, que son 22 a nivel nacional. ¿Y sabe dónde están? Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y La Romana. Es decir, donde hay turismo. Está vinculada. Muy enfocada. Pero hay que ampliar las escuelas bilingües para que las personas tengan más posibilidades de inserción al mercado laboral y al conocimiento en general. La mayor parte de la literatura mundial está en inglés, pero hay otros idiomas importantes, como el francés, el mandarín. El desarrollo de la industria turística va a traer esa expansión de las escuelas de idiomas, porque ya tenemos Montecristi, Bahía de las Águilas, Sí. Niches, con un desarrollo que viene rápido. Sí, y además no solo vincularla a esas zonas, porque hay que pensar en la persona. Es decir, una persona que se hace bachiller y maneja bien, digamos, 2 idiomas, tiene muchísima Posibilidad de trabajar. De trabajar y el conocimiento en general ayuda en el desempeño. La lectura en 2 idiomas. En general. Otra cosa que hay que hacer, creo yo, es incorporar asignaturas nuevas en el sistema educativo. Fíjate que en El Salvador hay una propuesta que han hecho muchas organizaciones, de que se incorpore la cultura previsional en el currículum de secundaria y universitario. Por ejemplo, las personas que cotizan al sistema de pensiones, que es un fondo enorme de dinero. En todos los países. La gente no tiene mucha idea de cómo funciona el sistema de pensión, cómo ahorrar, cómo utilizar los recursos. Entonces, que esas materias entren, por lo menos a nivel de bachillerato y a nivel universitario. Eso es como especialidad de ciertas carreras, carreras de administración. Que sí está incluida en nuestra escuela, que tú eres parte de Fundaber. Su escuela de educación integral tiene unas materias que son materias importantes para el día a día del estudiantado. Correcto. Como esa de el mundo de la informática, el mundo de la economía, cómo manejar la economía desde joven. Exacto. Los jóvenes, desde el bachillerato, aprender, hasta para aprender a tener una microempresa. Sí, y todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, inteligencia artificial, la
hay muchos mecanismos tecnológicos que permiten que los estudiantes además también se incorporen al mercado laboral. Y también ciertos atractivos. Ahora hay muchos atractivos para los estudiantes porque están los idiomas, están las capacitaciones y están las herramientas nuevas como la inteligencia artificial. Correcto. Y la clave fundamental está en la formación docente. Porque la calidad docente es la que permite que hayan estudiantes que tengan una buena formación. Así Hay que seguirle metiendo a esa parte la formación docente, nuevas tecnologías educativas, nuevas materias. Ampliar la cobertura de materias. Invertir más en infraestructura. Por el lado de lo politécnico, por el lado de la escuela bilingüe. Así es. Más esfuerzo a nivel universitario también, porque la única universidad pública es la Universidad la UAS. De Santo Domingo. Y del 78% de los estudiantes de primaria hasta secundaria son del sistema público y un 22% son del sector privado. Entonces lo forma el sector público y creo que el sector público debe tener una absorción mayor de los estudiantes de escuela pública, aunque la UAS es la más grande, sin duda. Sigue siendo. Pero vamos a hacer una segunda pausa para escuchar a nuestros patrocinadores, que es el Banco Central y la Junta Central Electoral, que confían en este programa y son nuestros auspiciadores. Vamos a volver contigo para hablar de un tema que es importante como herramienta, la ya conocida y tan manoseada inteligencia artificial, que a veces se malinterpreta, pero que tiene sus usos y que tiene sus buenas aplicaciones sabiendo llevar el tema. Volvemos en breve. De nuevo con César Augusto Ascensión Villalona en su programa, hoy con el tema de la educación en la República Dominicana. Augusto, algo que nos preocupa es esa prueba PISA, que salimos nosotros a veces como mal parados. Cuéntanos un poco. Sí, esa es una prueba internacional que se hace. Creo que la última es del 2023. La hicieron para 81 países. Y nosotros quedamos en el lugar 79. O sea, debajo de nosotros Guatemala y Camboya. En matemática, en lectura y en ciencia. Esa es una expresión de problema que tenemos. Quedaron por encima de nosotros países como El Salvador, como cerca. O sea, no había mucha diferencia con los países de Centroamérica, salvo Costa Rica. Muy buen nivel educativo en Uruguay, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay mucho más tiempo invirtiendo en el porcentaje de educación. Eso es parte del problema que tenemos. O sea, hay que mejorar la calidad. Necesitamos la calidad de la enseñanza, mejores métodos de enseñanza, más recursos pedagógicos, laboratorio, todo tipo de recursos. Entonces, por eso, para que salgan estudiantes mejor formados, para que entren a la universidad con una mejor formación y tengamos mejores profesionales. Hablando de eso, entonces, podemos hablar un poco de lo que es la Fundación Cultural Verónica Ascensión y su Escuela de Educación Integral, en la que tú eres uno de los técnicos. ¿Eso es lo que buscamos con las 13 materias? Sí, es un buen esfuerzo porque son 13 materias para estudiantes de bachillerato. También se está pensando para profesores, para docentes. Ya se hizo una prueba piloto donde se le impartió a una buena cantidad de estudiantes, creo que fueron como 40, 5 o 6 disciplinas, pero son 13. Una de ellas fue historia, que la impartió Roberto Casá. Claro, un curso breve de 2 horas y media, 3 horas, de la historia dominicana, bien resumido, pero eso... Pero impartido por maestros de esa categoría. De esa categoría. Con lo que estamos trabajando, es mucho lo que le queda a un estudiante, ¿verdad? Sí, y además le puede dar un interés por incursionar en ese terreno, porque no es que va a salir historiador, ni mucho menos. A lo mejor no le interesa ser historiador, ni historiadora, pero tiene una mejor comprensión de la historia dominicana, aunque le dan historia en el sistema educativo, pero a ese nivel, con un profesor como Roberto Casá, profesor universitario, a lo mejor es historiador del país, que tiene una mejor preparación y puede decir, bueno, yo me voy a interesar en estudiar historia.
en estudiar no en términos universitarios, sino a nivel de autodidáctico, Puede ayudar a los estudiantes a enfocarse, a interesarse por la Que historia eso es dominicana importante y porque comenzar a leer libros. porque hay un porcentaje alto de estudiantes que tenemos entendido que pierden el primer año vacilando entre qué es lo que van a estudiar. Sí, o aunque sean médicos o ingenieros o abogados, pero que se interesen por la historia, porque es un curso motivador. Ahí también está todo lo que la parte del emprendedurismo. El que puede- entretenimiento, muy bien, con muy buen profesor, apreciación musical, está el cine, está gramática, Exacto. gramática para que aprendan. Está una materia importantísima que es la oratoria, que yo hago hincapié en la oratoria porque desde jóvenes, desde pequeños aprendimos que si la persona que se desenvuelve en oratoria, que pierde el miedo escénico, tiene más posibilidades de avanzar más en su carrera, ser mejor estudiante, porque no tiene miedo de pararse y explicar una clase y hacer preguntas. Correcto. Y hay otras materias como arqueología, economía nacional, economía internacional. Entonces, todo eso da más herramientas para su inserción al mercado laboral y para su desenvolvimiento social. Esa es la idea. Y también es como una tarea para que investiguen. Correcto. Y que estudien, que se estimulen para conocer más sobre esa disciplina. La mayoría no se dan en el sistema educativo. Se da la historia, creo que se da la economía, pero esas otras no son materias. Pero Por ejemplo, oratoria, sí se da gramática, pero la oratoria no es una... no, ni tampoco desarrollo del individuo, Exactamente. en nutrición. Sí. Ahora, yo te quería decir una última cosa. Hay que vincular también el esfuerzo educativo con un cambio en la estructura económica del país. ¿En qué sentido? Fíjate que más del 40% de los estudiantes que abandonan las clases lo hacen por necesidad de trabajo. Ya, en la encuesta aparece necesidad de ingreso, en la otra eso significa empleo, y la otra es por problemas económicos, o sea, de la familia. Entonces, si el país gradúa mucha gente, pero el mercado laboral no nos absorbe, la estructura económica sigue siendo no generadora de empleo formal, sino mucha informalidad. Entonces lo que va es una emigración, una deserción del sistema educativo, la gente ver de qué vive o irse al exterior. Entonces el Estado dominicano invierte desde primaria hasta hacer bachiller a una persona, incluso profesor, una carrera universitaria, un profesional, y termina en Estados Unidos su conocimiento. Tenemos miles de personas. Exactamente. Tú eres un caso. Yo tengo 2 hijos que invertí todo el dinero aquí hasta que salieron graduados de la universidad y por pocas oportunidades se fueron a los Estados Unidos, Ajá. donde han podido desarrollar. Entonces la inversión en el sistema educativo lo ha formado, pero su desempeño laboral está en el exterior. Es donde está generando producción, conocimiento. Ahí es donde está aplicando su conocimiento. Y la inversión se hizo aquí. Entonces hay que vincular el esfuerzo educativo siempre con la economía. No queremos Que haya un emigración. retorno. O sea, siempre hay gente que se irá por determinadas razones, pero lo que necesitamos es que esos conocimientos se apliquen en la realidad. Que no se vayan por un mero... Una necesidad económica. Una necesidad O un problema de delincuencia. Entonces, imagínate todas estas personas trabajando en el país, nosotros tuviéramos una economía mucho más desarrollada, más ingresos, más ingresos públicos, más inversión pública, menos pobreza, menos problemas de salud, menos problemas de educación, porque nuestra mano de obra contribuye con el Producto Interno Bruto de otro país. Yo en El Salvador, yo participé en un estudio que se hizo en la Universidad de Los Ángeles sobre el aporte de la mano de obra salvadoreña al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Generaban un PIB de 75,000 millones de dólares en el año 85, cuando el Producto Interno Bruto de El Salvador era de 25,000. Imagínate. Sí. O sea, la producción del país era 3 veces menor que la que generaban salvadoreños en Estados Unidos. Residentes en Estados Unidos, porque ganan en dólares, es triplicado. Sí, y hechos alfabetizados en El Salvador, ¿verdad? Y con eso, con los recursos internos. sí. Entonces ese es un reto. No solo basta con decir el 4% del PIB en educación. No, hay que hacer un cambio en el modelo económico. El modelo económico y social. Sí,
Augusto, tú sabes que este programa también lo ven algunos profesores, amigos y algunos estudiantes. Unas palabras tuyas así como de aliento a los estudiantes y a los maestros en este país donde la inversión no es más, ¿cuánto es? Llevándolo a pesos, a dólares, la inversión del 4% es bastante. Sí, en el presupuesto de este año son 332.000, creo, millones de pesos. Yo lo dividí entre dólares y me dio 5.000 y pico. Es 3 veces y medio el presupuesto de educación de El Salvador. El país con 6 millones de habitantes y aquí son, digamos que sea el doble la población, creo que es menos, pero es 3.5 veces mayor, Entonces, o sea, es mucho dinero. no es tanto el problema económico, sino el problema de cómo invertir ese dinero, ¿Cómo utilizar eso? cómo utilizarlo Pero yo insisto en que nosotros no tenemos retroceso. Nosotros estamos mejor mejor que hace 10, 15, 20, 30 años. y seguiremos. Yo no creo en esa tesis de que hoy se lee menos, se estudia menos. No. Hoy incluso hay muchísimas disciplinas, muchísimo conocimiento de materia que no se conocía. La informática, eso existía en la década del 70. Por ejemplo, hay muchísimas disciplinas. Y ahora con esta herramienta de la Especialización médica. Yo recuerdo en los 70 que aquí se hablaba de 3 grandes neurocirujanos. No sé cuántos hay hoy. Era conocida la figura. Era conocido. Toda la figura. Entonces, En la urbanización habían 2 médicos, 3 profesores y un ingeniero. Sí, y tenemos muchísimas herramientas que no son creadas aquí, pero que están adoptadas, como por ejemplo la La inteligencia inteligencia artificial. artificial que tenemos que hacer un programa nada más para eso. Una enorme capacidad de trabajo, de ordenar información, conseguir Augusto, tú información. sabes que en la televisión nos están despidiendo. Te agradecemos tu tiempo, que sabemos que viene siempre apresurado, con muchos compromisos, programas de televisión, conferencias, charlas, talleres, pero siempre sacas el tiempo para venir a este programa porque tú tienes, por demás, tú tienes un grupo que te sigue en este programa, que escriben, que te envían mensajes siempre positivos y agradecemos el tiempo. Y en otra visita que puedas hacer, seguiremos trabajando porque este tema educativo es amplio. Son muchas las cosas que hay que manejar. Y como tú vienes de otro país donde se pueden hacer también comparaciones, siempre las estadísticas y las comparaciones son buenas. Así es. Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Gracias. Es bastante grande. Gracias. Los invitamos a todos nuestros amigos a que este domingo nos sintonicen por Bajo Techo TV, canal 89 de Claro, canal 76 de Altiz, Win TV y en YouTube Café Literario Verónica Ascensión. Domingo a las 2 de la tarde con repetición el lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.